Muy buenos días, chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase de hoy de guaraní. Preparen su libro en la página 52 y 53 de guaraní. Hoy vamos a estudiar sobre Martita Ombotú 7 aru. ¿Qué quiere decir eso? Que Martita cumple 7 años, ¿sí? Muy bien. Mientras que ustedes preparan, voy a compartir con ustedes un versículo que está en 2 de Samuel 22:33. Dice así: Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien me despeja mi camino. Dios nos dice que Él es que nos da fuerza para hacer cualquier cosa. Si uno está desanimado, Él te va a dar fuerza, ¿sí? Para seguir tu camino. También Él va a sacar todas las cosas malas que puedas encontrar en tu camino, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde se encuentra? En 2 de Samuel 22:3. Muy bien, entonces empecemos hoy nuestra clase de guaraní con Martita Ombotú 7 aru. Muy bien, y vemos ahí el cumpleañito de Martita. Vamos a ver hoy, ¿qué vamos a aprender hoy? A asociar los sonidos con las letras que les corresponde, a utilizar la grafía correspondiente para representar sonidos. También vamos a aprender a expresar el posible tema del texto a partir de la lámina y utilizar expresiones que denotan sus sentimientos. Muy bien, todas estas cosas vamos a aprender hoy. Muy bien, vamos a compartir ahora el texto de lo que es sobre Martita Ombotú 7 aru. Que Martita cumple 7 años. Vamos a leer el texto, ¿sí? Bueno, dice así: Martita Ombotú 7 aru, jae o convida, iñangiru Carlitope, abeyo Rosita, pashi jamili, jae cuera huera ja yopoi, Martitape, Carlitos Ombotú, Ombopú, maracá, jaopurajei Rosita ndive, Martita pashi jamili oyeroku, jae cuera opuka ja ovy'a, upei Martita sy omoi mesa y ari peteĩ torta, heta tembi'u ha yva'ykue. Muy bien, entonces, ¿qué dice en el texto? ¿De quién habla? Muy bien, habla del cumpleaños de Martita, ¿verdad? ¿A quién ella le convidó a su cumpleaños? A sus amigos, a Carlitos, a Rosita, a Pashi y a Mili. Dice que le invitó a su cumpleaños. ¿Qué le llevaron ellos? Yopoi, dice. Yopoi es regalo, dice que le llevaron. Muy bien. Y entonces, Carlitos, ¿qué hacía? Cantaba con la guitarra, ¿verdad? Muy bien. ¿Con quién cantaba Carlitos? Con Rosita. Entonces, Martita, Pashi, Jamili, ¿qué hacían Martita, Pashi, Jamili? Bailaban. ¿Y después qué hacían? ¿Qué hacían más Martita, Pashi, Jamili? Bailaban y se reían, estaban tan felices, dice. Entonces, Martita, ¿qué hizo? La mamá de Martita, ¿qué hizo? Puso encima de la mesa una torta. Y después puso las comidas y jugos y eso hicieron, dice. Y así festejaron el cumpleaños de Martita. ¿Verdad qué lindo está el texto? Bueno, ustedes van a volver a leer el texto 2, 3 veces para que ustedes puedan comprender mejor. ¿Sí? El guaraní hay que leer y leer y leer para que se pueda quedarse. Y practicarlo siempre. Muy bien, ahora tenemos unos ejercicios para hacer. Bueno, a ver. Dice así: Ma erepa oñe emongurusu, dice. Vamos a ver de quién se habla en el texto y voy a marcar con una X, ¿sí? Martita angirure oñe, Martita sugre oñe, o Martita aramboture o Martita arogare. Muy bien. Si habla de los amigos de Martita, si habla de la mamá de Martita, o si habla de los cumpleaños de Martita o la casa de Martita, es ahí en guaraní. ¿Cuál de esto va a ser la respuesta
respuesta correcta que yo debo marcar con una X, ¿sí? ¿Cuál de ustedes dice que es la respuesta correcta? A ver si me ayudan. Muy bien, habla de Martita Aramboture, del cumpleaños de Martita habla. Entonces yo voy a poner una X en Martita Aramboture. Número 2. Voy a Aramboture Martita. En voz a voy a pintar estos globos según correspondan la edad de Martita. ¿Cuántos años cumple Martita? A ver. Muy bien, cumple 7 años. Años en guaraní se dice aru. Entonces, voy a pintar el globo que está en el medio que dice 7 aru porque cumple 7 años Martita. Muy bien, excelente. Ahora seguimos con la otro ejercicio. Va yo poi pa hoy me ogueraja Martita pe iningrunguera y mujanga. ¿Qué quiere decir yo poi? Yo poi quiere decir regalo, ¿sí? Y acá quiere saber qué regalo le habrán llevado a Martita, sus amigos, porque iningrunguera quiere decir amigos, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar acá, ustedes van a dibujar acá. ¿Qué ustedes se imaginan que le habrían llevado a Martita para su regalo sus amigos? Y van a dibujar ahí, ¿sí? ¿Qué ustedes se imaginan que puede haberle llevado para su regalo? Muy bien. Después dice, eja yo a upei en mongora, puñecoin tingua. ¿Qué yo voy a hacer acá? Primeramente voy a poner en círculo los que son puñecoin tingua. ¿Qué quiere decir eso? La ND y la MV. Donde yo encuentre ND, MV, le voy a poner en círculo solamente la MV, no todas las palabras, ¿sí? Por ejemplo, acá dice mandubi, cambu, tembiu. Yo voy a poner en círculo donde dice ND, solamente la ND, no todas las palabras. Cambu, MV, solamente la MV voy a poner en círculo y tembiu voy a poner MV nomás también. No encierren todo en círculo, solamente la ND y la MV. Muy bien. Después dice enuenojemo ñeerawi ñe oguerekoba puñecoin tingua. Muy bien. Puñecoin. MV, ND, NG. Ejaí dice. Muy bien. Yo voy a sacar del texto palabras que tengan MV, ND y NG, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner Iñangiru, Dive, puedo poner Ombotu. Y ustedes pueden buscar más palabras. Igual nomás. 3 palabras nomás van a poner ahí, ¿sí? Palabras que tengan MV, ND y NG. Después dice emuñe emue jarape rejaiba ecue. Muy bien. Vas a volver a leer las palabras que entresacaste del texto con las puñecoitingua, o sea que la MB, NG y ND. Muy bien. Va ella pa oñeñandú Martita, dice. Emungura. ¿Cómo será que se sintió Martita? Jae oñemondui quiere decir que se asustó. Jae okuhuye tenía miedo. Jae ovua estaba feliz. O jae oñembuasu que estaba triste. ¿Cuál de ustedes dicen que está? ¿Cuál de esto? ¿Cómo se sintió Martita? A ver si ustedes me ayudan. Muy bien, Jae Ovua estaba feliz ella en su cumpleaños. Entonces yo voy a poner en círculo la carita Jae Ovua. ¿Sí? Muy bien. Porque ella estaba muy feliz compartiendo su cumpleaños con sus amigos, ¿verdad? Estaba feliz escuchando cómo le cantaban Carlitos y Rosita. Y sus otros amigos estaban bailando y todo eso, ¿verdad? Entonces estaba muy feliz. Entonces voy a poner en círculo Jae Ovua. Muy bien. Después dice
Va, ella pare ñeñanduco angaite, es haiwi, dice. Bueno, yo voy a subrayar cómo yo me siento, ¿sí? She abu a, she añemondu, she añembrasu o she akuhuye. ¿Cómo vos te sentís? ¿Sí? Sindere a, quiere decir, ya quiere decir que estoy feliz. Cuando yo leía ese texto me hacía feliz. Si yo leía el texto me hace miedo, subrayo el miedo. Si yo me asusté cuando leí el texto, entonces voy a subrayar si me daba tristeza, voy a subrayar. A mí, por ejemplo, me gustó más y me sentí abu-a, ¿sí? Porque estaba feliz, como contaba el texto, que Martita estaba muy alegre en su cumpleaños. Entonces yo voy a subrayar a, por ejemplo. Pero ustedes van a subrayar de acuerdo a cómo ustedes se sintieron a leer el texto de Martita, ¿sí? Muy bien. Ella abajo está yendo, que dice, por ejemplo, ¿cómo se sintió Martita cuando recibió? Bueno, yendo quiere decir diccionario realmente, ¿verdad? Pero a una pregunta ahora. ¿Cómo se sintió Martita? ¿Verdad? Estaba muy feliz en su cumpleaños. Eso no se olviden, ¿sí? Bueno, ahora tenemos Ñendu, que el Ñendu dice Yopoi, que es un regalo. Karuwasu, que es comer entre muchas personas. Aniru es mi amigo. Y Oyeroku es bailar. Y Ombopu Maraca es cantar con la guitarra. Eso quiere decir, eso es un diccionario que me va a ayudar a poder hacer mi ejercicio, ¿sí? Está súper fácil la clase de hoy, súper fácil. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer solitos y solitas ya, porque está súper fácil. Muy bien. Entonces, bendiciones para todos ustedes. Fuerza, yo sé que tú puedes. De y capture ya. ¿Sí? Bueno, cuídense, pórtense bien y nos volvemos a ver en la siguiente clase.